La palabra anatomía deriva del griego, que si la descomponemos etimológicamente es ana, luego tomé y el sufijo ia. Entonces, del griego anatomei es ana, que es contra o hacia arriba, tomé, que quiere decir corte, y del sufijo ia, que es la cualidad. Entonces, la cualidad del corte, contra el corte, hacia arriba del corte, dentro. En realidad, si vemos su significado, es la ciencia que estudia la estructura y la conformación de dicha estructura en el cuerpo humano. Para hablar de anatomía vamos a tener tres formas diferentes de abordarla en cuanto al estudio. La primera forma de estudio es la llamada anatomía regional. La otra forma de abordarla es la llamada anatomía sistemática o sistémica, perdón. Y finalmente la llamada anatomía aplicada. Entonces veremos estos tres tipos de anatomía y vamos a profundizar un poco en ellos. La anatomía regional o topográfica considera cada segmento de la estructura corporal. Entonces, esta anatomía regional se va a centrar sobre todo en las distintas regiones del cuerpo. También se llama anatomía topográfica. Y la anatomía topográfica estudia, por ejemplo, una región específica. Por ejemplo, podemos estudiar la región de la cabeza. En la región de la cabeza podemos estudiar nada más la porción facial o la cara. En la cara podemos estudiar solo la porción de la órbita donde están los ojos. Y esta anatomía toma en cuenta mucho los planos, o sea, van desde la piel y va por capas, desde la porción más superficial hasta de la porción más superficial hasta la porción más profunda. Esta anatomía regional se utiliza mucho con ayuda de la llamada anatomía de superficie. Esta anatomía de superficie lo que hace es el estudio, por ejemplo, en una superficie determinada de la cara, digamos, y es como tener esa visión de rayos X para ver en qué punto y por debajo de qué punto está una estructura determinada, estudiando las relaciones, o sea, qué estructuras están al lado de otra o más profundas de otra. Entonces, esta anatomía de superficie se echa mucha mano en la anatomía regional. La anatomía regional es muy utilizado en la cirugía y es la que utilizaremos a lo largo de nuestro curso en el laboratorio de anatomía humana, por medio de las llamadas prosecciones. Y de estas prosecciones son disecciones ya hechas en cadáveres muy cuidadosamente para estudiar las estructuras y las relaciones entre cada estructura en un área determinada. Este es el tipo de anatomía que utilizaremos dentro del laboratorio. La anatomía sistémica, por otra parte, es el estudio de los distintos sistemas orgánicos que funcionan conjuntamente para llevar a cabo una función compleja. De ahí que este tipo de anatomía que vamos a estudiar es el enfoque que le daremos
para estudiar cada uno de los sistemas. Por ejemplo, podemos estudiar el sistema tegumentario, el sistema que es el tegumentario, que es la piel y sus apéndices, las uñas, el pelo, etcétera. De ahí podemos pasar al sistema esquelético, que en este curso es con el que empezaremos, el sistema esquelético, que es la llamada osteología dentro de la anatomía, y esta osteología pues nos va a dar como un soporte en donde vamos a ir poniendo diferentes sistemas, como es el sistema circulatorio, el sistema muscular, el sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Vamos a ir vistiendo este esqueleto con músculos, con arterias, con venas, con nervios, porque este tipo de anatomía estudia por sistemas, y estos sistemas están interrelacionados entre sí para una misma función. Ningún sistema funciona de manera aislada, de ahí que el sistema nervioso, por ejemplo, controla parte del sistema circulatorio, las arterias y las venas, pero el sistema circulatorio también está influenciado al sistema nervioso, porque las arterias y las venas tienen que llevar sangre al cerebro y drenar sangre del cerebro, etcétera. O sea, no hay una autonomía propia de cada sistema, sin embargo todos los aparatos y sistemas son importantes, y esta es la forma teórica en que vamos a enfocar nuestro estudio, mientras que en el laboratorio lo enfocaremos de una manera regional. Finalmente, la anatomía aplicada es lo que estaremos practicando en todas las clases, porque esta parte de la anatomía es lo que va a ser, es la anatomía aplicada o anatomía clínica. La anatomía clínica. Entonces, esta va a ser la aplicación de la anatomía y lo que estaremos viendo en clase a partir del conocimiento de la anatomía sistémica y regional. En la anatomía clínica, por ejemplo, si estamos viendo sistema muscular, lo que nos importaría no es, aparte de saber dónde está el músculo, qué músculo, qué función desempeña dicho músculo en un hueso, también es importante demarcar qué pasaría si el nervio que inerva dicho músculo dejara de funcionar. Entonces la función de ese músculo se vería afectada. Entonces, por ende, podríamos deducir que una lesión nerviosa, por ejemplo, del nervio músculo cutáneo que inerva el bíceps braquial, que hace flexión de la mano, cuando la flexión del brazo, está imposibilitada, entonces sí podríamos inferir que una lesión nerviosa del músculo cutáneo está provocando una falla en la flexión del brazo. Entonces, esta es la anatomía que finalmente nos va a dar la pauta para poder aplicar, por eso le puse aplicada, que es en realidad anatomía clínica, para poder aplicar las otras dos anatomías. Entonces, esta es la que nos va, la anatomía clínica, a partir de conocer la estructura, nosotros podremos conocer cómo la funcionalidad de la misma, cómo funciona, que esto es lo que verán el próximo semestre en fisiología, y podrán ver cómo se enferma, que lo verán enferma en tercer semestre en fisiopatología, y sabiendo cómo se enferma, también vamos a saber cómo se trata, ¿no? Que lo verán en cuarto semestre en terapéutica farmacológica. Entonces, si ven, esto que vamos a aprender es como un manual. Imagínense que fuera un manual de cómo es la estructura, y tenemos que saber, de manera como si fuéramos mecánicos, pues tenemos que saber cómo es el coche. Pero no solo tenemos que saber cómo es, sino que todas estas partes del coche interactúan para ver cómo funciona. Una vez sabiendo cómo funciona, vemos cómo se puede echar a perder,
y sabiendo cómo es el mecanismo que se echa a perder, pues podemos hacer una mejora o una reparación en el caso del coche. En el caso del cuerpo humano tenemos que conocerlo perfectamente para saber su estructura y organización y cómo está interrelacionado todo esto, para poder saber cómo funciona. Una vez sabiendo cómo funciona, también vamos a ver cómo se enferma el cuerpo humano, pero sabiendo ya cómo se enferma, podemos ver cómo dar un tratamiento correctivo. Para estudiar el cuerpo humano se tiene por norma convencional estudiarlo de la siguiente manera. El paciente, el cuerpo humano de la persona parado en posición sedente, con las palmas de las manos abiertas hacia afuera y aquí pondríamos la rodilla y los pies más o menos aquí, y los pies en paralelo sobre sí mismo, en paralelo, con los brazos abiertos hacia adelante. Aquí ya me salió el antebrazo. Aquí pondríamos el rebordo costal y la cabeza en posición neutra también, viendo hacia adelante, ¿no? Aquí pondríamos la cabeza. Entonces, esta posición es muy importante, las palmas de los brazos hacia adelante, con el pulgar hacia afuera, la vista neutra hacia adelante sin ninguna expresión, y los pies con ambos en paralelo y viendo hacia adelante. Entonces esa sería la posición anatómica normal, la que estudiaremos. Todas las descripciones anatómicas se basan en planos imaginarios en los que vamos a ir dividiendo este cuerpo humano, y eso es precisamente la planimetría anatómica. El primer plano anatómico es un plano una línea recta que divide al cuerpo humano en dos mitades exactamente iguales. Este plano es el llamado plano sagital o plano medio sagital. Solo hay un plano que divide el cuerpo humano en dos mitades exactamente iguales, por eso solo existe un plano sagital. Si bien es cierto que podríamos extender planos y cortes a lo largo de todo el cuerpo humano paralelos a este plano sagital, sin embargo estos planos ya no serían planos sagitales, sino serían planos parasagitales. Entonces estos plano sagital y plano parasagital son líneas longitudinales sobre sobre la posición anatómica del cuerpo humano, y que se extienden desde cefálico a caudal, desde arriba de la cabeza hasta el punto, y entonces nos dan mitades derechas e izquierdas. Este plano es muy útil para ver estructuras, porque cuando abrimos aquí vamos a ver muy fácil estructuras hacia arriba y hacia abajo, cuando hacemos un corte, hacia arriba y hacia abajo, y en el plano anterior, o sea, hacia adelante y hacia atrás, en el plano anterior y posterior. Pero va a ser difícil ver estructuras localizadas en un plano derecho o un izquierdo, porque como si lo hacemos un corte parasagital del lado derecho, no estaríamos viendo nada del lado izquierdo. Ese es el plano medio sagital. Otro plano sería el plano llamado transversal o axial, que son cortes que se van haciendo perpendicular al eje sagital y parasagital. Estos planos son los planos axiales, que van en un eje perpendicular al plano sagital, y el plano axial o transversal es muy útil para ver estructuras de adelante y atrás,
pero también estructuras de derecha a izquierdas. Sin embargo, no es bueno, como estamos haciendo los cortes, es muy difícil ver en un corte dado, pues no vamos a ver lo que hay superior o inferior. A diferencia del sagital, que es muy bueno para ver superior e inferior, adelante y atrás, pero no para ver derecha e izquierda. El axial sí, el axial vamos a poder observar estructuras a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, pero no arriba y abajo. Y finalmente tenemos otro tipo de corte que es tangencial, que va de adelante hacia atrás, que es el corte llamado coronal. Que si nosotros tuviéramos aquí la esfera, la cabeza, por ejemplo, lo cortaríamos de adelante, haríamos cortes de adelante hacia atrás. El plano sagital estuviera aquí, ¿no? O sea, el plano sagital es en posición anatómica y estos cortes van de adelante hacia atrás. El plano coronal. Este plano coronal es muy útil para ver lo que hay arriba abajo, de derecha a izquierda, pero no lo que hay adelante y atrás. Entonces, si se fijan, esas son las diferencias con los cortes. El corte sagital no puede ver los planos derecha, los planos laterales e izquierda. El plano axial no puede ver, porque el corte está dado en un segmento, no puede ver lo superior y lo inferior. Y el plano coronal no puede ver lo que está anterior y posterior, o sea, lo que está adelante y atrás. Entonces, eso hay que tener en cuenta siempre en los planos que vamos a estar estudiando, para tener en cuenta que la posición anatómica. Entonces, a continuación hablaremos de términos de relación y comparación, porque anatómicamente también tenemos que hablar siempre el mismo idioma. Entonces, así como anterior es adelante y posterior es atrás, entonces este tipo de términos nos tenemos que familiarizar muy bien. Para hablar del mismo idioma existen varios adjetivos para referirnos, adjetivos o términos que nos ayudan a describir la relación entre las estructuras y nos ayudan a no solo describirlos, sino también a compararlos. Entonces, términos de relación y comparación de diferentes estructuras anatómicas. Por ejemplo, podemos nosotros referirnos a una estructura que está superior, o también, si va hacia la cabeza, es cefálica. Y lo contrario se va si esa estructura está inferior, o sea, hacia abajo, o caudal. También podemos referirnos si algo está hacia adelante, una estructura está hacia adelante, podemos referirnos que es anterior. Entonces, anterior hacia adelante es anterior, y lo contrario hacia atrás en el eje Z es posterior. También podríamos referirnos a otro tipo de términos, como por ejemplo es el medial, que se refiere que va hacia el plano sagital, hacia la línea media. O también el término contrario será lateral, que se aleja de la línea media. También hay otros términos que también podemos utilizar, que es por ejemplo el proximal, que está más próximo al tronco, y lo contrario de proximal será distal, que está más lejos del tronco. También podríamos hablar, de sentido de profundidad superficial, intermedio y profundo.
pero eso ya sería cuando estamos hablando de planos, un plano más superficial, uno intermedio y uno más profundos. Pero también existen términos compuestos. Por ejemplo, podemos decir esta estructura está superolateral, o sea, estamos hablando de una región y que es superolateral, que está arriba y hacia un lado, o podremos ser superomedial o inferomedial, inferolateral, o antero superior, o sea que está delante y arriba, o póstero inferior, que está atrás y hacia abajo. Entonces podremos hacer una recopilación de varios términos para el estudio y la descripción en cuanto a la relación y comparación de estructuras.